Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos A ver, en otra colaboración entre mitos y realidades de la discapacidad y Límite Cero, junto con Laura. En esta ocasión retomaremos la temática que teníamos sobre la comparación entre su país y México, pero hablaremos especialmente de la infraestructura, de cómo es la infraestructura en Venezuela y México. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿cómo estás, mi querida Cintia? Un placer estar de nuevo en esta colaboración, en esta alianza que estamos, pues, haciendo estas charlas un poco informales respecto a nuestras experiencias con la discapacidad. En esta oportunidad, pues, hablar un poco de infraestructura y transporte también, que yo creo que en ambos países son deficientes para las personas con discapacidad. En efecto, como dices, en ambos países yo digo que son deficientes. Fíjate que estaba yo leyendo hace ratito que según eso Ujú. ya se está retomando la ley a favor de mejorar la infraestructura de transporte para las personas con discapacidad. Ya la están, pero la realidad es que no es así. La realidad es que tú vas, te voy a decir, tú vas al metro. Yo no viajo mucho en metro, pero cuando me ha tocado, es una realidad que supuestamente están en algunas estaciones, hay este elevador para personas con discapacidad y este no funciona, no te dejan utilizarlo si no tienes una tarjeta que avale que eres una persona con discapacidad. Los vagones son muy reducidos o luego las escaleras eléctricas no funcionan, etcétera, etcétera. No sé cómo sea en tu país, pero aquí pues seguimos igual. Para mi experiencia y mi modo de vida, seguimos igual. No hay cierta infraestructura ni de transporte, ni de infraestructura para trasladar a las personas con discapacidad, ni nada, nada por el estilo. Así es, sí, que bueno, es cierto, en mi país, Venezuela, tampoco hay ningún tipo de adaptación. La mayoría de los medios de transporte existentes en el país, si ya de por sí son deficientes para la gente que no tiene ningún tipo de condición, ningún tipo de discapacidad, ahora para las personas con discapacidad más. De hecho, en Venezuela no se estila que las personas con discapacidad anden tanto en autobuses o, como les llaman aquí, camiones. No los utilizan la mayoría de las veces. Se ven obligados a andar en transportes privados porque precisamente la flota autobusera no está adaptada para nada. De hecho, son buses muy viejos en su mayoría y los pocos transportes, digamos, masivos que hay, tipo trolebús, tipo metro, tampoco están adaptados, son infraestructuras muy viejas y que no han tenido remodelaciones recientes. Entonces, pues en ese tema nosotros íbamos aún más atrás que México. Pues sí te creo, la verdad es que es una tristeza ver que los gobiernos, y no es por echarles no para nada, pero es una tristeza ver que pues todavía nos falta mucho. ¿Y por qué nos falta mucho? Porque realmente no hay una política que nos permita que, les, que a los que construyen y a la gente especializada le diga cómo deben de hacer las rampas y cómo debe ser la infraestructura. Realmente no la hay, la hacen como se imaginan, o simple y sencillamente para cumplir con un reglamento. Y eso es lo más triste porque pues, lejos de ayudarnos, nos perjudica. Exactamente, a mí me ha pasado, no sé a ti, que por ejemplo hay un sitio, ¿verdad? Con escaleras sin pasamanos, Ujú. eh, y de repente hay un sitio, ese sitio con escaleras sin pasamanos tiene una rampa, pero la rampa está construida de una forma demasiado inclinada que cuesta para subir. Entonces dices, yo que no tengo silla de ruedas, por ejemplo, no puedo subir ni por la rampa porque está muy inclinado, ni tampoco por las escaleras porque no tiene pasamanos.
Entonces es un poco complicado y se entiende, ¿no? Que las personas que están encargadas de los diferentes organismos públicos del gobierno, pues no comprendan la necesidad y la magnitud que existe en cuanto a la accesibilidad a las personas con discapacidad, porque normalmente esto lo entiende quien lo vive, pero como tú dices, hacen las cosas como por cumplir con un reglamento, ya tenemos este chip, ya tenemos esto listo y echémoslo a andar. Y resulta que las personas pues realmente no tienen acceso a la mayoría de los lugares por este tipo de inconvenientes que te comento, porque siempre se piensa accesibilidad para silla de ruedas, pero no se piensa accesibilidad para aquellos que tenemos problemas o movilidad reducida, que no estamos necesariamente en silla de ruedas, pero que igual nos cuesta movernos por diferentes sitios. Ah, otra, los tipos de pisos que utilizan para las rampas. Muchas veces tienden a ser algo resbalosos y esto complejiza más el hecho de poder moverse a través de estas infraestructuras, ¿no es así? Fíjate, qué bueno que tocas ese punto. Desgraciadamente, es- la idea de discapacidad está centralizada principalmente en personas con silla de ruedas, cuando la Ujú. discapacidad es muy, muy amplia. Hay, como dices, sabemos gente que no ocupamos silla de ruedas, por ejemplo, tú o yo que ocupo muletas. Y desgraciadamente, pues necesitamos otro tipo de condiciones. Ahorita que estabas comentando sobre que fuiste a un restaurante. Yo también acabo de ir a un restaurante y como dices tú, las, no hay rampas y para subir las escaleras muchas veces no tienen barandal. Entonces sí es una bronca y una problemática para trasladarte, en mi caso con muletas. ¿Por qué? Como dices, los pisos también son resbalosos, entonces son muchas cosas que se tienen que modificar, pero para que se modifiquen necesitamos gente especializada que nos oriente cómo hacerlo, y realmente no la hay tampoco. Sí, además de gente especializada se necesita voluntad, voluntad de querer hacer, de investigar, de indagar. Lamentablemente creo que muchas veces tanto los entes privados como los públicos lo que quieren es cumplir con la normativa. Como te digo, tener ese check, tener ese, ese listo, ya está, para poder cumplir, para poder muchas veces que los dejen funcionar, etcétera, pero no tienen la verdad, la adaptación correspondiente. Es lo mismo que los locales, que no sé si te ha pasado, locales que tienen un solo baño, baños unisex para hombre y para mujer. Normalmente este tipo de baños no tienen ningún tipo de adaptación a lo interno, que deberían tener sus barras para las personas que necesitan sujetarse de maneras diferentes, pues no lo tienen. ¿Y esto es por qué? Porque, como es un negocio pequeño, eh, no cuenta, sirve que tenga un solo baño, cumplen con esa normativa, pero nadie piensa en que ese negocio puede ser alguna vez visitado por una persona con discapacidad. Exactamente. O ahora con lo que dices tú, los camiones nuevos que están sacando, que supuestamente tienen la rampa que se baja para las personas Ujú. con discapacidad motriz, sencilla de verdad, muchas veces no sirve esa rampa y como no sirve, los mismos choferes la clausuran. Entonces, de qué sirve tenerla si la tienen clausurada? La tienen clausurada o de plano está tan débil que se puede caer y la persona puede caerse, entonces no sirve de nada. Fíjate que la otra vez me tocó que me platicaran de una experiencia así, que Ujú. quisieron subir al chico en silla de ruedas y la rampa estaba muy enclenque y que casi se les cae, imagínate. O sea, O sea, imagínate. es un peligro, en vez de una ayuda, es un peligro para las personas con discapacidad. Sí, sí, es un peligro. Desgraciadamente las adaptaciones
están hechas, pero muchas veces son peligrosas en lugar de beneficiosas para las personas con discapacidad. Eh, Quizás la recomendación que se puede dar en este aspecto, si usted es funcionario, funcionaria pública, es que haga pruebas con realmente, que prueben estas adaptaciones para ver si son realmente funcionales. Y tiene que escogerse a diferentes personas con discapacidad. No puede ser únicamente hacer las pruebas con personas que estén en silla de ruedas. También personas que utilicen bastones, Todo tipo de, muletas, que todas son condiciones diferentes. también, como dices tú, apoyo tu noción. Lo primero que tienen que hacer antes de sacar la, la modificación es hacer pruebas con la gente con todo tipo de discapacidad. Así es. Primero hacer pruebas, después hacer las instalaciones correctas, pero yo pienso que la intención está, lo que hay es que modificar la forma en cómo se realiza para que sea funcional. Ahora, Cintia, otro punto, Ujú. porque a mí me gusta hablar, por ejemplo, sí, de los derechos de las personas con discapacidad, de hablar de lo que está deficiente, de lo que no está bien, pero también hay que hablar de la responsabilidad que tenemos como personas con discapacidad, porque tampoco nos podemos quedar en la victimización y decir, no, bueno, es que yo no salgo de mi casa porque no hay adaptaciones y no me permite. No nos podemos quedar en ese punto. Tenemos que nosotros también trabajar, hacer rehabilitación, hacer todo lo necesario para nosotros poder incorporarnos al mundo y que nos vean, porque muchas veces no nos toman en cuenta porque no nos ven. Exactamente. Tienes toda la razón. Nosotros también como personas con discapacidad y tenemos la obligación y tenemos la capacidad de que así como queremos que nos vean y que nos den un trabajo y todo, nosotros también tenemos que colaborar para poder estar dentro de una sociedad y cómo es eso, como tú dices, tomando rehabilitación que nos permita tener la fuerza necesaria para poder llevar una vida prácticamente normal, como es la que queremos todos, ¿no? Pero como dices, si nos quedamos en nuestra casa, pues no vamos a hacer nada. Y muchas veces Así es. nos quedamos en casa por el miedo al que dirán. No sé si te pasaba, a mí me pasaba mucho. Nos quedamos en casa por la comodidad y por el miedo al que dirán y por el miedo, si no está papá, ¿quién nos va a jalar? Eso es lo que en lo personal nos limita mucho y a mí muchas veces me limita, lo reconozco. Y creo que muchas personas con discapacidad como tú y como yo van a sentirse identificadas con esto que estoy diciendo. Muchas veces Sí, el que dirán, y el que dirán, el que nos digan, el cómo nos vean, es lo que no nos permite que nosotros queramos salir adelante. así es, suele suceder porque, bueno, pasa también que muchas veces el entorno nos hace dependientes. Precisamente como no hay adaptaciones o no en todos los lugares hay las adaptaciones pertinentes, entonces siempre necesitamos de alguien que nos tienda la mano, ya sea que nos den un apoyo o incluso hay zonas por lo menos en mi país, en las zonas rurales, hay zonas en las que yo simplemente no podría caminar ni con ayuda. Entonces, es un poco complejo, ¿eh? Y sobre todo en el ejercicio del periodismo, para mí fue complejo andar en ciertos sitios, aunque uno pues, sabes, cuando uno está en esa labor hay mucha adrenalina de por medio. Entonces tú lo haces así sea lanzándote, pero recuerdo una de mis últimas experiencias antes de llegar aquí a México fue haber ido a un diquetoma, un surtidor de agua para una población. Y pues el terreno estaba bien complicado, bien complicado. Y sin embargo, pues lo hice, realicé la visita
y realicé mi nota, pero con muchas limitaciones, digamos, no pude grabar todo lo que yo quería, no pude hacer un trabajo tan bien hecho porque tenía muchas limitaciones de movilidad y es que el terreno no era nada, para nada amigable. Fíjate, yo no he tenido experiencia laboral como tal, tú sabes que, pues, pero yo Ujú. en la escuela, como dices, tenía que enfrentarme a muchas cosas y una de ellas era en mi clase de fotografía. Para mí era bien, pues al parecer casi nunca pude, era bien difícil tomar una foto y mantenerme en equilibrio, porque como te lo comenté y lo comenté a la auditoría, yo no tengo equilibrio, Total. mi discapacidad no tengo, entonces o me agarro de las muletas o agarro la cámara, entonces O agarro, era algo bien difícil porque pues tenía que ver cómo le hacía, me recargaba, buscaba la manera de recargarme en las escaleras, en los barandales, que sí estaban más o menos fijos, y para tomar la foto. Porque otra cosa, mi maestra no era empática. Ella decía que yo lo tenía que hacer y que pues ella no tenía por qué ver la posibilidad de apoyarme de cómo hacerlo a mi modo. Entonces, sí fue, como dices tú, fue algo difícil, como dices tú, para el periodismo, para la carrera es difícil para una persona con discapacidad motriz que no tiene equilibrio, en este caso. totalmente. Me identifico mucho con lo que dices porque me pasaba casi a diario. Claro, uno busca sus maneras, a lo mejor si estás grabando una persona que te está dando una declaración, le dices mejor vamos a hacerlo sentado, tú te sientas frente a la persona y la grabas para tener mayor estabilidad, pero ciertamente casi siempre pues yo tenía problemas con eso, con la estabilidad de la cámara, la latencia del video, mis videos tenían mucha, o sea, se veían muy movidos realmente porque pues yo no tenía ni el pulso ni muchas veces la estabilidad y el equilibrio, aunque yo trataba de pararme lo más firme posible, siempre, siempre había mucha disparidad en ese campo. Entonces me identifico completamente con lo que dices, pero es parte de los retos que debemos asumir. Y también, por ejemplo, en donde yo trabajé, fueron empáticos en ese sentido, de alguna manera entendía. Habían cosas que me decían, no, esto no lo podemos sacar porque se ve muy mal realmente, y habían otras cosas que, bueno, se intentaban acomodar o realmente incluso las llegaron a pasar así, un poco valorando también ese esfuerzo, ¿no? Fíjate que en mi caso, en cuanto a la escuela, como pues la maestra no era de mal, pues a lo mejor por falta de conocimiento, por falta de empatía, lo que fuera. En mi caso, Ujú. cuando mis fotos podían tener remedio, la verdad el que me apoyaba en modificarlas o en hacerles algún arreglito, era mi papá, era mi papá para poder, para, Claro, para que no se vieran tan movidas, porque como dices, se ven movidas y muchas veces en la fotografía, en este caso que fue donde yo más le sufrí, en la fotografía, si lo haces sentado, no alcanzas muchas veces, si estás sentado no alcanzas a estar donde tienes que estar para tomar una foto, porque te tapa otra persona, te tapa un árbol, entonces era muy difícil en ese aspecto y muchas veces sí lo hacía sentado, pero si me salían muy movidas y había remedio, pues el que me ayudaba a mejorarlas un poquito era mi papá, porque mi maestra no, mi maestra era, claro, para corregir. Y en este caso, pues más porque se trataba de una calificación, ¿no? Pues cuando yo estuve en clase de fotografía fue en realmente primer año de comunicación social y pues también me fue, como había una parte teórica y otra práctica, en la parte teórica yo me defendía y en la práctica siempre buscaba la manera también de hacer mi trabajo, ¿no? Sin embargo, pues sí era complicado. Me acuerdo muchas veces que nos mandaban a pautas en grupo
Entonces yo lo que hacía era pedirle el favor a un compañero, oye, tómame esta misma foto que estás tomando, pero a lo mejor desde otro ángulo para que el profesor no se dé cuenta. Esto lo puedo decir porque ya pues me titulé, ¿no? Pero la verdad era así, muchas veces tenía que pedir ayuda, sí, y a lo mejor en la parte teórica sí me defendía un poco más, pero en la parte práctica realmente sí fue complicado. De hecho, me acuerdo que había que hacer para esa materia específicamente, había que hacer una especie de pasantía corta. Y yo pedí las pasantías que fueran dentro de la universidad, en la unidad de comunicación. Y allí lo que me pusieron a hacer, yo tenía la expectativa de que me iban a poner pues a tomar fotos, ¿no? Pero no, lo que me pusieron a hacer fue a revisar archivos y pasarlos a CD y bueno, hacer procesos que no tenían nada que ver directamente con la fotografía, pero eso me ayudó porque no me hizo pasar por tanto trabajo, sino que yo estaba más bien sentado todo el tiempo trabajando en la computadora. Sí. Sí, pues. Yo, por ejemplo, en mi experiencia con esta materia, pues, no la pasé, ¿no? O sea, la verdad es que no la pasé. Tuve que tomar otra optativa, que fue la de periodismo, y pues sí, ahí sí me fue. Y Ujú, la gran ventaja fue que, como dices tú, se me hacía más fácil la teórica que la práctica. Entonces, y en el periodismo, pues no había problema, ni en radio, ni problema de fotografía. Entonces, pues lo que hice fue no volverla a tomar y gracias a Dios pasé las demás y pude titularme, porque sí, pero aprendí de esa experiencia también, fue un reto para mí y es algo que, por ejemplo, yo le agarré algo de tirria, en lo personal le agarré algo de tirria a la fotografía, ajá. pero a la vez ya tengo la tentación de que en este caso mi papá me enseñe, ¿no? Porque digo, ay, es un reto para mí, quiero intentarlo. En mi caso sí era una materia obligatoria, fue una materia obligatoria y la tuve que ver en dos ocasiones porque yo me cambié de universidad, entonces no pude hacer equivalencias y tuve que volver a ver todas mis materias, entonces tuve que ver dos veces fotografía de manera obligatoria, pero bueno, ahí la fui llevando. La segunda vez ya fue más fácil y también era más teórica que práctica porque era virtual, aunque sí nos pedían hacer eh, repositorio de fotografías y tal, pero era más que todo identificando que si los planos, etcétera. Entonces era como más fácil en ese caso. Pues, Pero mira, ya la conversación se nos fue por otro lado y comenzamos a hablar de la escuela, de cómo nos fue en la escuela, cosa que es muy importante porque muchas veces las personas con discapacidad no están acostumbradas, o mejor dicho, no se acostumbra a que las personas con discapacidad estudien y puedan salir de sus casas. En este caso, ¿cómo era cómo fue tu experiencia en tu traslado de la universidad a tu casa, por ejemplo, y viceversa? fíjate que fue bien curioso porque mi traslado a de la universidad a casa, fue muy práctico porque como estaba cerca, bueno, Ujú. literalmente, prácticamente cerca, me iba caminando. Mi papá me llevaba caminando, yo me iba caminando con mi papá, yo me iba caminando. Eran como, ¿qué te puedo decir? Unas tres, cuatro calles y nos íbamos y nos regresábamos caminando. Yo con mis muletas y él a un lado de mí, ¿no? Pero caminando, obviamente nos teníamos que ir una hora antes, ¿no? Para yo llegar puntual a mi paso y todo. Ajá. Pero pues sí, me iba y me regresaba caminando. Mi papá Te ibas siempre, caminando con apoyo. sí, con el apoyo de mis muletas, mi papá ya no me agarraba. Ya, o sea, ya el apoyo de mis muletas, mi papá iba a un lado de mí, obviamente checando cómo iba yo, pero me iba y me regresaba caminando. Mi papá es mucho de Solo te caminar, acompañaba. me trae para todos lados caminando. Ah, bueno, tienes quien te acompaña entonces. Cintia, yo creo que Sí, ha llegado el momento de finalizar este encuentro por el día de hoy, ya con estas experiencias con respecto al transporte y la infraestructura,
pues creo que es más que suficiente y nos vemos la próxima semana. ¿Y por qué no lo perden? Perdóname, ¿por qué no los invitamos a que nos cuenten su experiencia, alguien de los que nos siguen, que nos cuenten su experiencia como persona con discapacidad o como familia con persona con discapacidad? ¿Cómo le hacen ellos? Estaría padre que nos contaran su experiencia y su punto de vista, ¿no crees? Por supuesto que sí. Déjennos sus comentarios con respecto a este tema y también pues si se quieren unir a estas conversaciones, déjennos sus datos para nosotros poder contactarlos e invitarlos a estas reuniones que son virtuales, así que cualquiera puede participar. Exactamente. Los invitamos a que participen, nos den sus puntos de vista y ¿por qué no? ¿Por qué no platicar entre todos? Estaría muy padre. Estaría muy padre. Entonces están todos invitados de parte de mitos y realidades de la discapacidad y límite cero. Así es. Bueno, vamos a recordar también las redes sociales. En mi caso, @límite 0 TV en todas las redes sociales. La más activa, la que más usamos es Instagram y tenemos la fanpage de Facebook que se llama Límite Cero. En mi caso, nos encontramos en mitos y realidades de la discapacidad en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y por ahí nos vemos también y por ahí regálenme un sígueme y déjenme sus comentarios buenos o malos, los que vean son enriquecedores para todos. Así es. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.